La tisis, una enfermedad ahora denominada tuberculosis, ha sido un problema milenario que ha atacado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Esta enfermedad ha arrebatado la vida de una cantidad inmensurable de personas. La medicina, acompañada de la revolución bioquímica, ha permitido que los antibióticos nos ofrezcan una esperanza. Sin embargo, aún estamos lejos de encontrar la panacea para problemas de salud de este tipo. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis. El contenido de este episodio abarca su definición, conoceremos algunos aspectos microbiológicos de la etiología y daremos un vistazo a su referencia histórica. Posteriormente, hablaremos de su epidemiología, su fisiopatología y el abordaje clínico. Dejamos pendiente su abordaje terapéutico para una próxima entrega. Aunque el agente causal de la tuberculosis pulmonar puede afectar casi cualquier órgano y sistema, en este episodio se analiza específicamente la tuberculosis pulmonar, la cual es una enfermedad infecciosa contagiosa causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. La noxa aludida es una bacteria extraordinaria. Se trata de un bacilo delgado. Su longitud va de los 2 a los 4 micrómetros. No es móvil, ni produce esporas ni toxinas. En cuanto a sus exigencias metabólicas, se trata de un aerobio facultativo de crecimiento lento. Se reproduce cada 18 a 24 horas. Este microorganismo fue identificado por Roberto Koch en 1882 y presentado por primera vez en Berlín. Para su semblanza, la tuberculosis ha estado presente como una enfermedad en verdad muy antigua. En su versión más sintetizada, en la biografía de este patógeno, podemos mencionar 5 momentos trascendentes. Los hallazgos más antiguos de la afectación humana por tuberculosis fueron descubiertos en momias pertenecientes a la predinastía egipcia, en el año 3500 a 2650 a.C. Los paleontólogos descubrieron en estos restos una serie de lesiones óseas características de una infección crónica por tuberculosis. Del lado de América, en las momias peruanas también hay evidencia de la presencia de esta enfermedad en el período precolonial. Aunque fue Johann Schleien quien acuñó el término tuberculosis en 1834, la tuberculosis ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, en la antigua Grecia a esta enfermedad se le llamaba tisis. Tabes en la antigua Roma o más adelante en el siglo XIX también le decían peste blanca, debido al aspecto pálido de los pacientes. La palabra tisis hacía referencia a la consunción o aspecto desgastado que tenían en común los que padecían este cuadro clínico. Las denominaciones anteriores a menudo eran muy redundantes o poco precisas, por lo que se le da el mérito a Hipócrates, el padre de la medicina, un médico griego que vivió entre 460 a 377 a.C., el hecho de haber realizado las primeras investigaciones sobre la tisis, describiéndola como una enfermedad crónica caracterizada por tos frecuente y persistente, expectoraciones productivas, sudoración y fiebre constante. También hizo el intento de tratar la tuberculosis mediante catárticos, inhalaciones y dietas especiales. Erróneamente, en su época, Hipócrates creía que la tisis era una enfermedad hereditaria. La historia de la tuberculosis tuvo un evento parteaguas
cuando un 24 de marzo de 1882 Robert Koch presenta ante la comunidad científica en Berlín la evidencia que demuestra que el agente causal de la tuberculosis es el Mycobacterium, organismo que al principio lo denominó bacilo tuberculoso. Por último, el siguiente momento que hizo historia en la medicina fue la aportación hecha por Selman Waksman y sus colaboradores en 1944 al anunciar el aislamiento del primer antibiótico contra la tuberculosis. Se trató de la streptomicina. Este fármaco se obtuvo de una cepa de Streptomyces griseus, el cual presentó una muy buena actividad in vitro contra la micobacteria. Llegando a nuestros días, de acuerdo a la OMS, se estima que existen aproximadamente 1.700 millones de personas infectadas con el Mycobacterium tuberculosis, es decir, casi el 25% de la población mundial. Sobre su incidencia mundial, en 2018 se registraron unos 10 millones de personas que adquirieron la enfermedad. En ese mismo año, en todo el mundo, se registraron 1.5 millones de muertes por tuberculosis, posicionándose así como la novena causa de muerte en el mundo. La distribución de esta enfermedad no es homogénea, pues el 56% de los casos se concentra en 4 naciones: India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán. Y el 85% de las muertes por tuberculosis en personas VIH negativas y positivas se produjeron en la región africana y del sudeste de Asia. Para su estudio, las tasas de incidencia se clasifican en baja, intermedia y alta. Las tasas altas son aquellas que van de 100 o más por cada 100.000 habitantes. Las tasas intermedias contemplan de 26 a 100 casos por cada 100.000 habitantes, y las tasas más bajas son aquellas que registran menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta clasificación, los países con alta incidencia incluyen a África subsahariana, India y las islas del sudeste asiático y Micronesia. Los países con tasa intermedia incluyen a China, América Central y del Sur, Europa del Este y el norte de África. Y los países desarrollados como Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá, Japón y Australia registran las tasas de incidencia más bajas. La pobreza, el VIH y la resistencia a los medicamentos son los principales contribuyentes al resurgimiento de la epidemia mundial de la tuberculosis. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad de países pobres. De este modo, el 95% de los casos ocurren en países en desarrollo. Sobre los datos de incidencia, 1 de cada 9 casos nuevos de tuberculosis ocurren en personas VIH positivos. Estos casos de tuberculosis más VIH están concentrados en África, llegando a representar 72%. Y a pesar de las innovaciones en los tratamientos, cada año se registran aproximadamente 500.000 casos de tuberculosis resistente a múltiples fármacos. Para comparar la distribución de esta enfermedad, obsérvese en este mapa cómo es que del lado de América, Canadá registra una tasa de incidencia de 4.8, Estados Unidos 2.8, México 23 y Brasil 45. Del lado contrario, en el Viejo Mundo,
España registra una tasa de incidencia de 9.4, Nigeria registra 219 y Filipinas 554. Sobre el territorio azteca, la incidencia total es de 29.000 casos en el año 2018, calculándose una tasa de incidencia de 23 por cada 100.000, valor que coloca a México en un país con tasa de incidencia baja. La incidencia en personas VIH positivas es de 2.8 y la mortalidad por tuberculosis en personas VIH negativas es de 1.9, mientras que en personas VIH positivas la mortalidad es de 0.59. La tasa de casos de tuberculosis multidrogo resistente o rifampicin resistente es de 0.95. En cuanto al género y la edad, sabemos que el 61% de los casos son hombres y el 36% son mujeres. Las edades más afectadas para el género masculino es de los 34 a los 44 años y de los 45 a los 54 años para las mujeres. Acerca de los factores de riesgo que pueden predisponer a una persona para infectarse por tuberculosis, se conocen varios. Entre ellos, uno de los más significativos es la inmunosupresión. Entre las personas VIH positivas, el riesgo de contraer tuberculosis es de 9 a 16 veces mayor en comparación con las personas no infectadas por el VIH. De los 10 millones de casos nuevos de tuberculosis en 2018 que registró la OMS, el 7% de esas personas vivían con el VIH. Relacionado con la inmunosupresión, el uso prolongado de glucocorticoides a dosis diarias mayores o iguales a 15 miligramos de prednisona o cualquier equivalente durante 1 o más meses, el riesgo para infectarse por tuberculosis también se incrementa. Una población igualmente importante son las personas con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis y suelen experimentar peores resultados a pesar del tratamiento. El riesgo de desarrollar tuberculosis aumenta con la gravedad de la diabetes. De este modo, en un estudio de casos y controles de 5.290 pacientes, demostró que la diabetes mal controlada confiere un aumento de 2.9 veces en el riesgo de desarrollar tuberculosis. Por el contrario, el riesgo asociado con una diabetes bien controlada, el riesgo fue mínimo. Los pacientes que se han sometido a un trasplante, especialmente renal, cardíacos, hepáticos y de células madre, también están asociados a un riesgo mayor de tuberculosis. Otra situación muy importante es el abuso de sustancias, el cual es uno de los principales factores más frecuentemente encontrados en los países desarrollados como Estados Unidos. Además, hay que considerar las características típicamente asociadas a los consumidores de drogas, es decir, la falta de vivienda y el encarcelamiento. Fumar cigarrillos confiere un riesgo relativo de aproximadamente 1.5 a 2 para el desarrollo de tuberculosis en comparación con aquellos que no fuman. Algunos otros factores incluyen el alcoholismo a dosis mayores de 40 gramos por día, el mal estado nutricional, enfermedades como la silicosis y algunos tipos de cáncer también son importantes. La fisiopatología de esta enfermedad se centrará en los fenómenos celulares y moleculares que llevan a la formación de una inflamación granulomatosa, un sello distintivo de la tuberculosis. La infección comienza cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose gotas con núcleos que contienen bacterias. Estas gotas tienen un tamaño que va de 1 a 5 micrómetros. Este material viaja por el aire y llega hasta una persona no infectada.
A diferencia de las gotitas respiratorias responsables de la transmisión de otros patógenos, esas gotitas nucleadas pueden alcanzar los alvéolos terminales debido a su tamaño tan diminuto. Ya en los alvéolos, las bacterias son detectadas por células presentadoras de antígenos, entre ellas los macrófagos alveolares, y a partir de aquí comienzan una serie de fenómenos que culminan en la formación de un granuloma. Una vez dentro del hospedero, la micobacteria cuenta con varias estrategias para propagarse. Las micobacterias se caracterizan por poseer dimicoserato de tiocerol, el cual es un lípido superficial que le confiere un camuflaje para no ser reconocido por los receptores de reconocimiento de patrón de las células del sistema inmune innato. También cuenta con el glucolípido fenólico, el cual induce la liberación de CCl2, una quimiosina que atrae más macrófagos, y al Mycobacterium le conviene disponer de los macrófagos para poder replicarse en su interior. Se sabe que el pKNG es una molécula que obstaculiza la fusión del fagosoma con los lisosomas, por lo cual el Mycobacterium se encuentra a salvo de las enzimas digestivas que el macrófago pudiera emplear para atacar. Por su parte, SAT6 se identifica como un marcador que induce la apoptosis de las células infectadas, y con esto el Mycobacterium puede escapar del macrófago. Ahora viene la respuesta del sistema inmunológico. El Mycobacterium no es recibido con alfombra roja al interior del hospedero. Una vez que una célula presentadora de antígenos como una célula dendrítica o desde el principio un macrófago alveolar encuentra una bacteria y la fagocita, en su interior se desencadenarán procesos que culminarán en la presentación en superficie de antígenos específicos de esa micobacteria que ha fagocitado. Los antígenos del Mycobacterium se presentan en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Enseguida, esta célula dendrítica viaja a el ganglio más próximo, donde acontecerá su encuentro con un linfocito T-knife que porta un TCR específico para reconocer el complejo MHC y el antígeno que esta célula porta. Posteriormente, al interior del linfocito T-knife se desencadena una cascada de señalización que lo activará, y bajo un microambiente idóneo se inicia su diferenciación hacia un linfocito T helper 1. Este linfocito T ya diferenciado sale del ganglio. Afuera, los macrófagos previamente ya fagocitaron más micobacterias. El macrófago, del mismo modo que una célula dendrítica, actúa como una célula presentadora de antígeno. Cuando el macrófago se encuentra con un linfocito T helper 1, ocurren dos fenómenos importantes: la interacción de receptores y ligandos y la liberación de citocinas. Analicemos este encuentro con más profundidad. La interacción entre el macrófago y el linfocito es crucial. Los linfocitos Th1 activan macrófagos en una vía dependiente del contacto celular, en donde la interacción de CD40L y CD40 y el interferón gamma son importantes. Después de este contacto, los linfocitos empiezan a producir una gran cantidad de interferón, una citocina que enciende vías de señalización al interior del macrófago que le permitirán optimizar su función fagocítica para atacar a las micobacterias. Estos eventos moleculares son muy importantes, pues después de esta interacción celular, el macrófago mejora su función defensora contra el Mycobacterium. Este fenómeno crea una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, que culmina en la formación del granuloma. Tanto los linfocitos como los macrófagos quedan desde ese primer contacto sensibilizados, es decir, en futuros encuentros la respuesta será más rápida y más robusta, estarán esperando al Mycobacterium. En personas sanas,
Sus macrófagos y linfocitos son efectivos para contener al Mycobacterium. Impedirán su propagación hacia otros órganos. Es por eso que aquellas personas en las que su recuento celular de linfocitos TCD4 está disminuido o que consumen algún medicamento que interfiere con la respuesta inmunológica, como los glucocorticoides o algunos fármacos antineoplásicos, pueden abrirle una puerta al Mycobacterium para reactivarse y enfermar al paciente. Distinguir a los pacientes con sospecha de tuberculosis y de otras enfermedades del tipo respiratorio puede ser algo complicado. Como veremos más adelante, la única manera para tener absoluta certeza de que se trata de un paciente con tuberculosis es el cultivo. Antes de adentrarnos en la clínica de esta enfermedad, conviene aclarar algunas definiciones básicas. Para su estudio, la tuberculosis puede dividirse en una enfermedad primaria, enfermedad latente y tuberculosis por reactivación. La tuberculosis primaria es un término que describe a la infección por tuberculosis nueva en un huésped previamente sano. Esta, a su vez, se subdivide por su presentación asintomática o sintomática. Y la enfermedad latente, de acuerdo a la OMS, se define como un estado de respuesta inmune persistente a antígenos de Mycobacterium tuberculosis adquiridos con anterioridad y que no se acompaña de manifestaciones de tuberculosis activa. Se debe mencionar desde este momento que durante la enfermedad latente el paciente no es infeccioso. Sin embargo, cuando la respuesta inmune se ve superada por el Mycobacterium, el desenlace es una reactivación hacia una enfermedad activa. Aproximadamente el 10% de los individuos con infección latente evolucionan a la enfermedad activa durante su vida, y el riesgo es mayor en el plazo de los 2 años posteriores a la adquisición inicial de la Mycobacterium. Como la tuberculosis primaria no presenta ni síntomas ni signos sugerentes de tuberculosis, esta condición puede pasar inadvertida en muchas personas que son portadoras de la micobacteria. Esto es muy común en personas por lo demás sanas, con una respuesta inmunológica que mantiene cercada a la micobacteria. La historia natural de la tuberculosis primaria se describió muy bien en un estudio prospectivo de 517 pacientes en conversión de prueba cutánea. De estos casos, la fiebre fue el síntoma más común, ocurriendo en el 70%. El inicio de la fiebre fue generalmente gradual y de bajo grado, pero podría ser tan alto como 39 grados centígrados, y duró un promedio de 14 a 21 días. La fiebre se resolvió en el 98% de los pacientes a las 10 semanas. Generalmente la fiebre no estuvo acompañada de otros síntomas, aunque aproximadamente el 25% de los pacientes desarrollaron dolor pleurítico o retroesternal y los síntomas más raros fueron fatiga, tos, artralgia y faringitis. En la tuberculosis pulmonar primaria, la radiografía de tórax suele ser normal, pero en algunos casos pueden estar presentes algunas anormalidades como la adenopatía iliar, la cual fue el hallazgo más común, ocurriendo en el 65% de los casos. Estos cambios fueron visibles tempranamente una semana después de la conversión de la prueba cutánea, y dentro de los primeros 2 meses en todos los casos. Los derrames pleurales se desarrollaron en aproximadamente 1/3 de los pacientes, generalmente dentro de los primeros 3 o 4 meses después de la infección. Se observaron también infiltrados pulmonares en el 27% de los pacientes. En general, se resolvieron lentamente durante meses o años. Y en otro estudio en Canadá, se evaluaron a 188 pacientes donde el hallazgo más común fue la linfadenopatía iliar presente en el 67%. Para referirnos a la reactivación de la tuberculosis se han empleado diferentes términos,
como tuberculosis crónica, enfermedad postprimaria, tuberculosis recidivante, reinfección endógena y tuberculosis progresiva de tipo adulto. La reactivación de la tuberculosis representa el 90% de los casos entre individuos no infectados por el VIH y es el resultado de la reactivación de un foco previo de contención de micobacterias que se sembró al momento de la infección primaria. Los segmentos posteriores apicales de los lóbulos superiores o el segmento superior del lóbulo inferior del pulmón están frecuentemente involucrados. La razón de esto es incierta. El flujo linfático relativamente pobre en los vértices puede estar asociado con una depuración deficiente del organismo. También se ha sugerido que Mycobacterium tuberculosis prefiere las tensiones altas del oxígeno, especialmente encontradas en las áreas apicales de los pulmones. Sobre los síntomas de la reactivación de la tuberculosis se han descrito de forma retrospectiva. En estas series, los síntomas generalmente comienzan de manera insidiosa y estuvieron presentes durante semanas o meses antes de que se hiciera el diagnóstico. Entre la mitad y 2/3 partes de los pacientes desarrollaron tos, pérdida de peso y fatiga. En este caso, la fiebre y los sudores nocturnos solo estuvieron presentes en aproximadamente la mitad de los casos. Al inicio de la enfermedad suele ser de baja intensidad. La fiebre clásicamente tiene un patrón diurno, con un periodo afebril temprano en la mañana y un aumento gradual durante todo el día, alcanzando un pico al final de la tarde o la noche. La fiebre disminuye durante el sueño, pero pueden ocurrir sudores nocturnos. La fiebre y los sudores nocturnos son más comunes entre los pacientes con tuberculosis pulmonar avanzada. La tos puede estar ausente o ser leve al principio y puede ser no productiva o productiva de escaso esputo. Inicialmente puede estar presente solo en la mañana cuando se expectoran las secreciones acumuladas durante el sueño. A medida que la enfermedad progresa, la tos se vuelve más continua a lo largo del día y produce esputo amarillo o amarillo verdoso y ocasionalmente manchado de sangre, que rara vez tiene mal olor. La hemoptisis franca, debido a desprendimiento de cáseos o erosión endobronquial, generalmente ocurre más adelante en la enfermedad y rara vez es masiva. La disnea puede ocurrir en el contexto de un compromiso parenquimatoso extenso, derrames pleurales o neumotórax, y aunque muy raro, puede acompañarse de dolor pleurítico que cuando está presente significa inflamación que invade la pleura. Este síntoma es también una característica de la enfermedad avanzada. Finalmente, la anorexia y el aspecto desgastado de algunos pacientes son características comunes en estadios avanzados de la enfermedad, pero no es raro que en algunos pacientes estos signos podrían ser las únicas manifestaciones. Abordando la exploración física, los hallazgos no son específicos y por lo general están ausentes en la enfermedad leve o moderada. La opacidad con disminución del fremitus puede indicar engrosamiento pleural o derrame. Se pueden auscultar crepitaciones y cuando están involucradas grandes áreas del pulmón se pueden escuchar signos de consolidación asociados con los grandes bronquios abiertos, como pectoriloquia o sonidos de respiración tubular. También es posible encontrar sonidos anfóricos, los cuales son sonidos de respiración hueca distantes sobre las cavidades. Para establecer un diagnóstico de manera definitiva, es necesario realizar un aislamiento del Mycobacterium en una secreción corporal mediante el cultivo de una muestra de esputo o mediante una biopsia. Sin embargo, en el camino a realizar el diagnóstico, primero se deben tomar en cuenta todos los datos clínicos ya mencionados y posteriormente una serie de estudios paraclínicos que ayudarían a justificar la realización del cultivo. El enfoque diagnóstico de tuberculosis
Comienza con una historia clínica y un examen físico para evaluar el riesgo de tuberculosis en el paciente. Posteriormente, los pacientes que cumplan los criterios clínicos deberán someterse a una radiografía de tórax, y si los hallazgos por imagenología sugieren tuberculosis pulmonar, entonces pasamos a solicitar la obtención de 3 muestras de esputo que posteriormente se le realizarán pruebas para frotis y cultivo. Algo muy importante a tener en cuenta es que en algunos entornos las recomendaciones pueden variar. En un escenario en el cual se trata de cualquier paciente con tos de 2 o más semanas de duración, con al menos un síntoma adicional como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso o hemoptisis, la recomendación es pedir una radiografía y si ésta sugiere tuberculosis, recolectar 3 muestras de esputo para microscopía y cultivo. Al menos una muestra deberá someterse a prueba de amplificación de ácidos nucleicos. En otro contexto, con cualquier paciente con alto riesgo de tuberculosis con una enfermedad inexplicable que incluya síntomas respiratorios de más de 2 semanas de duración, también se procede a pedir los mismos estudios complementarios que en el caso anterior. En otro entorno, con cualquier paciente con VIH y que además presenta tos y fiebre de manera inexplicable, también se sugiere descartar tuberculosis mediante las pruebas ya mencionadas. Otro escenario que debe hacer sospechar en tuberculosis es ante cualquier paciente con alto riesgo de tuberculosis con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad que no ha mejorado después de 7 días de tratamiento. Del mismo modo, se solicitan las mismas pruebas. Y por último, frente a un paciente con alto riesgo de tuberculosis al que por cualquier motivo se le haya realizado una radiografía y en este estudio se encontraran hallazgos incidentales que sugieran tuberculosis, incluso si los síntomas son mínimos o ausentes, se debe proceder a realizar una revisión y comparación con las radiografías anteriores, de estar disponibles, claro, y pasar directamente a la recolección de 3 muestras de esputo para la realización de pruebas de microscopía y cultivo, y también al menos una muestra deberá someterse a amplificación de ácidos nucleicos. De acuerdo a estos contextos y con las guías de práctica clínicas especializadas en el tema, los datos radiográficos sugerentes de tuberculosis son los infiltrados con o sin cavitación en los lóbulos superiores o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. También se debe aclarar que las personas con alto riesgo de tuberculosis son aquellos pacientes con una de las siguientes características: exposición reciente a una persona con un caso de tuberculosis infecciosa, antecedentes de un resultado positivo en la prueba de Mycobacterium, personas con infección por VIH, uso de drogas inyectables o no inyectables, nacimiento e inmigración en los últimos 5 años desde una región con alta tasa de incidencia, residentes y empleados en entornos de congregación de alto riesgo, personas que padecen diabetes o afecciones que requieren el uso crónico de glucocorticoides, pacientes con insuficiencia renal crónica, etc. Ahora analicemos detenidamente cada una de las pruebas, destacando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Comencemos por la radiografía, la cual, como vimos en las recomendaciones anteriores, es el primer estudio que se considera. La radiografía podría revelar un patrón característico, y hay que tomar en cuenta que la tuberculosis podría presentarse como una enfermedad unilateral o bilateral. Otros estudios de imagenología también pueden ayudar a realizar el diagnóstico de la tuberculosis, como la tomografía computarizada, la cual es más sensible que la radiografía para identificar procesos parenquimatosos. Sin embargo, dado su alto costo y su poca disponibilidad en algunos hospitales, la tomografía
solo sería útil para hacer un diagnóstico diferencial. Contamos también con la resonancia magnética, la cual en el contexto de una tuberculosis puede mostrarnos linfadenopatía intratorácica, engrosamiento pericárdico y derrames pleurales. Por lo anterior, el estudio de imagen preferido será la radiografía. Es un estudio muy accesible en la mayor parte de los hospitales. El dato más característico será la afección de los segmentos posteriores de los lóbulos superiores en un 80 a 90% de los casos, pero también es posible afectar a los lóbulos inferiores. Otros hallazgos compatibles con la reactivación de la tuberculosis encontrados en las radiografías son las adenopatías iliares, infiltrados o cavidades en las zonas medias o inferiores, derrames pleurales, nódulos solitarios y cambios fibrocalcíficos. Por ejemplo, se presenta el caso de un paciente de 18 años de edad que estuvo expuesto 4 años antes a un paciente con tuberculosis pulmonar activa. El sujeto de estudio no cumplió con la profilaxis. Se presentó a la atención médica con tos de 1 mes de duración, fiebre y sudores nocturnos. En su radiografía anterior se encontró este infiltrado apical del lóbulo superior derecho y el segmento posterior con cavitación. Tenemos aquí las radiografías del mismo paciente en su proyección posterior anterior y una proyección lateral. Otro paciente, un mecánico de 40 años de la República Dominicana que radica en los Estados Unidos, se presentó en la clínica con 4 meses de tos productiva, fiebre, ronquera progresiva y una pérdida de peso de 40 libras. Su radiografía de tórax muestra enfermedad parenquimatosa difusa con múltiples cavidades y formación de ampollas a la izquierda. Posteriormente, en su frotis del esputo, fue positivo para bacilos ácidos resistentes. Acá tenemos las dos proyecciones, posterior y lateral. En algunas literaturas clásicas se mencionan algunos signos radiológicos muy relacionados con la tuberculosis. La lesión de Ghon, la cual consiste en una cicatriz parenquimatosa que puede o no calcificarse y que va a estar presente en un 15 a 17% de los casos. El complejo de Ranke consiste en la asociación entre la lesión de Ghon y la calcificación de los ganglios linfáticos iliares o paratraqueales. Y un tuberculoma serían opacidades nodulares persistentes redondas u ovaladas. Vemos aquí un ejemplo de complejo de Ranke, el cual incluye una lesión de Ghon asociado con adenopatías iliares calcificadas. En esta otra radiografía se observa muy claro un tuberculoma ovalado. Después de la radiografía, si se cumplen los criterios anteriores, lo que sigue es obtener las muestras de esputo, las cuales se pueden obtener espontáneamente al toser o de manera inducida. Los pacientes deben comprender que la secreción nasofaríngea y la saliva no son esputo. El esputo debe presentar secreciones del tracto respiratorio inferior y al menos de 5 a 10 mililitros son óptimos para el rendimiento diagnóstico adecuado. En total, se deben recolectar 3 muestras individuales en intervalos de 8 a 24 horas y al menos una de estas muestras deberá ser tomada por la mañana. En su caso, el esputo inducido puede ser una alternativa cuando fallaron los intentos por parte del paciente. Se induce el esputo mediante la aplicación de solución salina en aerosol mediante nebulizador. Estas muestras tendrán un aspecto acuoso y el contenedor deberá etiquetarse con la leyenda esputo inducido, para que el laboratorio no las descarte como muestras inadecuadas. Este procedimiento debe ser ejecutado por personal capacitado que use equipo de protección respiratoria
y en una cabina de aislamiento. Una opción para obtener las muestras es la broncoscopía, pero existen indicaciones muy puntuales tales como intentos fallidos de obtener las muestras de esputo por expectoración o inducidas, estudios negativos de esputo en el contexto de una alta sospecha clínica de tuberculosis o para establecer un diagnóstico diferencial que requiere una broncoscopía diagnóstica, o cuando se necesita información diagnóstica urgente. La biopsia no se realiza muy a menudo. Sin embargo, si la situación lo amerita, la biopsia también permite establecer un diagnóstico definitivo. Su ventaja es que permite hacer un análisis histopatológico y microbiológico. Al microscopio, lo que se esperaría encontrar es una inflamación de tipo granulomatosa. Bajo la luz del microscopio, lo que se observaría es un cúmulo de células con una periferia llena de macrófagos epitelioides, células gigantes de Langhans y linfocitos. En el centro se apreciaría una necrosis de tipo caseoso y en algunas ocasiones podría o no observarse el bacilo. Seguimos con las pruebas microbiológicas. Actualmente las alternativas que tenemos es el frotis del bacilo ácido alcohol resistente, el cultivo y las pruebas moleculares. El frotis del esputo es la herramienta más rápida y económica con la cual se cuenta para dar seguimiento a la sospecha de tuberculosis. Los frotis se pueden preparar directamente a partir de las muestras clínicas. La muestra para el frotis debe ser de buena calidad y se requiere al menos un volumen de 3 mililitros. Para que las micobacterias puedan ser observadas mediante microscopía óptica, se necesitan 10.000 bacterias por mililitro. La sensibilidad del frotis puede variar desde un 45 a un 80%. Su valor predictivo positivo puede llegar a ser del 80%, y como ya se mencionó, una buena cantidad en el número y volumen de las muestras puede aumentar aún más la sensibilidad de dicha prueba. La desventaja que tiene es que al microscopio no es posible diferenciar entre micobacterias tuberculosas de las no tuberculosas, motivo por el cual el frotis guarda una menor sensibilidad que las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Otra desventaja es que la sensibilidad de esta prueba es menor en pacientes que son VIH positivos. Acerca de los procedimientos de tinción, tenemos disponibles varias técnicas. Para la microscopía óptica contamos con técnicas de Carbol-Fuchsina, dentro del cual se incluye a las técnicas de Ziehl-Neelsen y Kim-Young. Y para la microscopía fluorescente contamos con la técnica de fluorocromo de auramina-rodamina. La OMS y las guías recomiendan esta última técnica ya que ha demostrado ser hasta 10 veces más sensible que las de Carbol-Fuchsina. Vemos en esta diapositiva una comparación de estas dos tinciones. Ya llegamos a la prueba más importante. El gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis es el cultivo. El cultivo convencional es la herramienta más sensible para la detección de tuberculosis y puede detectar desde tan solo 10 bacterias por mililitro. Su sensibilidad es del 80% y su especificidad llega al 90%. De los medios de cultivo tradicionales, contamos con medios sólidos y líquidos. Uno de los más mencionados es el de Lowenstein-Jensel, el cual está preparado a base de huevo. El de Midbrook 7H10, que está hecho a base de agar, y el medio líquido de Midbrook 7H12. En los medios sólidos, el crecimiento de las micobacterias necesita de 3 a 8 semanas. El crecimiento de las micobacterias es más rápido en medios líquidos, pues en ellos solo toma entre 1 y 3 semanas. Una vez que se detecta el crecimiento, una de las muestras debe procesarse o enviarse a un laboratorio de referencia
para la identificación de especies y las pruebas de sensibilidad a los medicamentos. Las pruebas moleculares de amplificación de ácidos nucleicos están diseñadas para la detección específica de Mycobacterium tuberculosis y al mismo tiempo identificar mutaciones que pudieran conferirle resistencia a medicamentos. Su importancia radica en que estas pruebas son excelentes para distinguir entre micobacterias tuberculosas de las no tuberculosas. Para este propósito, la respalda un valor predictivo positivo del 95%. Otro punto a favor de esta prueba complementaria es la rapidez con la cual se obtienen los resultados, pues solamente le toma de 24 a 48 horas para dar un diagnóstico rápido. Actualmente, la FDA ha aprobado dos pruebas, la MTD y la prueba Expert. Debemos dejar en claro que estas técnicas no reemplazan el papel del frotis y de los cultivos dentro del algoritmo de diagnóstico de tuberculosis, ya que se requiere el cultivo para confirmar la identificación y para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos. En la práctica clínica existen otras herramientas que pueden ayudar a reforzar el diagnóstico de tuberculosis, aunque su utilidad aún está en controversia. Así, para demostrar una infección previa por tuberculosis, contamos con la prueba cutánea de tuberculina y el ensayo de liberación de interferón. Ambas pruebas se basan en el principio de la sensibilización inmune, la cual es un ejemplo de hipersensibilidad tipo 4 o retardado hacia los antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis. La prueba cutánea de tuberculina consiste en una inyección intradérmica de tuberculina, la cual a su vez desencadena una respuesta de hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T, que después provoca la formación de una induración dentro de 48 a 72 horas. La positividad de esta prueba solamente indica que el individuo ha tenido exposición previa a la micobacteria. En el mercado existen dos preparados aprobados por la FDA, la Tubersol y la Aplisol. El material del cual están hechos consiste en derivado proteico purificado o PPD. La dosis estándar de estas pruebas es de 5 unidades de tuberculina, aunque en otras preparaciones como el RT23 la dosis es de 2 unidades estándar, aún así siendo equivalente entre estas. La prueba cutánea de tuberculina se realiza mediante la técnica de Mantoux, que consiste en la inyección intradérmica del material de tuberculina en la superficie interna del antebrazo. Después de esto, se debe hacer la lectura a las 48 a 72 horas. Si por alguna razón se excede este plazo y se pasan de las 96 horas, se aconseja repetir la prueba desde el principio. Se cuenta con la seguridad de que la prueba no causa sensibilización, por lo cual es posible realizar de manera repetida la prueba sin que se vea alterado el resultado. Para el momento de leer el resultado es muy importante tener en cuenta algunas especificaciones. La reacción generada por la prueba consistirá en una zona de eritema y una induración. Será incorrecto medir desde los bordes del eritema. El modo correcto consiste en trazar una línea que atraviese únicamente el diámetro de la induración. La dimensión del diámetro de esta induración definirá si se trata de una prueba positiva o negativa, pero siempre tomando en cuenta algunas características del paciente. Cuando el tamaño de la reacción es de menos de 5 milímetros, la prueba es positiva cuando se trata de un paciente con infección por VIH que ha tenido contacto cercano a un caso de tuberculosis activa.
Si la reacción mide 5 milímetros o más, se puede considerar positivo en el contexto de un paciente con VIH o una persona VIH negativa que ha tenido contacto con un caso contagioso activo, o en el contexto de un paciente con hallazgos de cambios fibróticos compatibles con tuberculosis antigua. También se toma como positivo cuando esta prueba se le realizó a un paciente inmunodeprimido como a un paciente que toma inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, pacientes que están en quimioterapia, pacientes trasplantados o que están en tratamiento con glucocorticoides. Y cuando la lesión es mayor o igual a 10 milímetros, podemos considerarla positiva si se trata de pacientes con afecciones que aumentan el riesgo de reactivación, tales como la silicosis, la insuficiencia renal crónica que requiere diálisis, la diabetes mellitus, algunas neoplasias, el bajo peso y el uso de drogas inyectables. Es positiva también en niños menores de 4 años, en extranjeros nacidos en países de alta incidencia y en residentes y empleados de entorno de alto riesgo. Por último, cuando la lesión alcanza un tamaño mayor o igual a 15 milímetros, el resultado se toma como positivo si la prueba fue realizada a individuos sanos a partir de los 4 años de edad y que además tienen baja probabilidad de infección verdadera por tuberculosis. La sensibilidad de esta prueba varía en función del umbral. Con esto, cuando el umbral que se toma son 5 milímetros, la sensibilidad es del 98%. Cuando el umbral es de 10 milímetros, la sensibilidad baja a 90%. Y finalmente, cuando el umbral se sube a 15 milímetros, la sensibilidad de la prueba desciende hasta un 50%. Una consideración de esta prueba son los posibles falsos negativos. De estos, las razones pueden ser por limitaciones técnicas o por limitaciones biológicas. En las limitaciones técnicas encontramos que un manejo o una interpretación inadecuada de la prueba puede arrojar un falso negativo. Y por el lado de las limitaciones biológicas, los pacientes con inmunosupresión o que por alguna razón cursan por una inmunidad decaída o incluso una infección muy reciente pueden dar falsos negativos del mismo modo. Opuesto a lo anterior, también son posibles resultados falsos positivos. Para este caso, se incluyen contextos en el cual se trata de un paciente portador de una micobacteria no tuberculosa. Y un asunto muy especial son los pacientes que han sido vacunados con la vacuna del bacilo de Calmette-Guéri. Esta vacuna puede dar un resultado falsamente positivo en el entorno de un paciente que ha sido vacunado en el primer año de su vida y que se le realiza la prueba en los primeros 10 años posteriores a este acontecimiento. La prueba generalmente resulta con una reactividad de menos de 10 milímetros. Un punto y aparte es cuando la vacuna fue aplicada después del primer año, como aquellos que son vacunados entre los 5 y los 6 años. En estos pacientes, la reacción puede ser más fuerte y su reactividad puede mantenerse hasta por 10 o más años. Y bueno, más allá de estos casos, todo paciente al que se le haya realizado esta prueba y su resultado fuera positivo, deberá ser sometido a un escrutinio clínico más completo para descartar una tuberculosis antes de pasar directamente a cualquier forma de tratamiento. El ensayo de liberación de interferón es otro análisis disponible para sustentar la exposición al Mycobacterium. Este es un estudio que se realiza a la sangre del paciente. Va a cuantificar la liberación del interferón gamma. Esta prueba es específica para antígenos del Mycobacterium tuberculosis, lo cual significa que distingue entre micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. Nos ofrece un resultado en un plazo de 24 a 48 horas. Su desventaja
es que no distingue entre enfermedad latente y tuberculosis activa. Esta prueba no se ve afectada por el estado de vacunación del paciente. Por sus características ya descritas, tiene una especificidad del 95%, pero a pesar de sus bondades, esta prueba no debe usarse como estándar de diagnóstico. Además, en los portadores de VIH, su resultado podría ser dudoso. Sobre otros estudios de laboratorio que pudieran realizársele al paciente, en su mayoría estos serían normales, aunque se ha observado que hasta en el 85% de los casos se encontrará una proteína C reactiva elevada. Pendiente al abordaje del tratamiento, la tuberculosis no tratada o en algunos casos tan solamente desafortunados, la tuberculosis puede tener complicaciones y secuelas muy serias. Una de ellas es la hemoptisis, la cual ocurre con mayor frecuencia en el contexto de la tuberculosis activa, pero también puede ocurrir incluso después de completar el tratamiento. El sangrado generalmente es de poco volumen, apareciendo como un esputo veteado de sangre. Por otro lado, la hemoptisis masiva es una condición muy rara. Pero en algunos pacientes la formación de un aneurisma de Rasmussen, la cual es un aneurisma en el contexto de una lesión cavitaria, puede llegar a romperse y ser la causa de una hemoptisis masiva. Antes de la disponibilidad de la terapia antituberculosa, el neumotórax era una complicación frecuente y peligrosa de la tuberculosis pulmonar. Hoy solamente se presenta en el 1% de los pacientes hospitalizados y es el resultado de la ruptura de alguna cavidad ubicado en la periferia. Otra complicación incluye la bronquiectasia, la cual es el resultado de una dilatación bronquial. La destrucción pulmonar extensa es rara, pero puede ocurrir en pacientes que no se sometieron al tratamiento. Y por último, la fatalidad de la tuberculosis puede terminar en un choque séptico. Su cuadro es similar al causado por cualquier otra bacteria, pero su mortalidad casi llega al 80%. En el diagnóstico diferencial, la tuberculosis debe distinguirse de algunas otras enfermedades como la neumonía, el cáncer de pulmón y las afecciones causadas por micobacterias no tuberculosas. La neumonía generalmente se descarta porque sus síntomas suelen ser de duración corta antes de que el paciente solicite atención médica. Si se sospecha, el cuadro suele mejorar con el tratamiento adecuado en no más de 7 días. En cuanto al cáncer de pulmón, ambas entidades pueden coexistir. Por lo tanto, si la clínica lo sugiere, se deben hacer las pruebas correspondientes para descartarlo. Existen también bacterias no tuberculosas que pueden causar cuadros respiratorios. La sarcoidosis es una enfermedad que se acompaña de la formación de granulomas, aunque del tipo no caseificantes. En la radiografía, sus hallazgos pueden tener el cariz de una tuberculosis. Las guías mexicanas también proponen que se debe hacer un diagnóstico diferencial con bronquitis crónica, entre otras. La lista podría ampliarse dependiendo de la población y sus características, pero aquí se resumen algunas cuestiones importantes. Concluimos esta primera parte. Muy pronto llegará más contenido al respecto.